Todavía quedan lugares como este, la Sierra de las Nieves, un paisaje insólito en la provincia de Málaga donde podemos disfrutar de los últimos pinsapos del planeta, una especie que sigue resistiendo en este rincón de Andalucía desde hace más de 12.000 años. Árboles centenarios que resisten al paso del tiempo, doblándose, retorciéndose, pero sin llegar a romperse. Podrían ser fuente de inspiración del explorador polar británico Ernest Shackleton, cuyo lema era «Resistir es vencer». Y hay que ser condenadamente optimista. Este espacio sanador, reserva de la biosfera, con árboles que se remontan a una época más fría y remota, es un lugar de encuentro ideal donde conversar tranquilamente de temas que necesitan comprensión y empatía, como es el caso del mieloma múltiple, un cáncer de la sangre poco conocido y que es lo que reúne a nuestros dos protagonistas, médico y paciente, unidos por una misma realidad. Los que vemos a las enfermedades desde el otro sitio de la mesa, nos preguntamos muchas veces cómo percibe el paciente ese cambio de ser bueno, pues como un árbol de aquí, que le incendien de buenas a primeras los pies, ¿no? ¿Qué sentiste la primera vez que tuviste un síntoma? ¿Lo relacionaste con algo? ¿Cómo lo viviste? Bueno, pues yo creo que no he sido muy diferente a otros enfermos de esto, como casi todos, por lo que yo he oído y visto, empieza con un dolor, vamos a llamarle de cintura, de espalda, y se me agudizaba principalmente cuando hacía giros. Entonces fui a lo normal, al traumatólogo, y me hizo una radiografía. En la radiografía, pues según vio, pues artrosis, bueno, la edad, artrosis, tal, tampoco es mucho problema, pues ya está. Y entonces, pues se me ocurrió pedir una segunda opinión y fui a otro traumatólogo, y todo esto influenciado por un amigo mío que es médico, y me dijo: ¿te han hecho una resonancia? No, una radiografía. Es que la radiografía solo, pues puede ser que no sea lo nítida, te deberían de hacer una resonancia. Y entonces detectaron el tumor, tenía un tumor en la columna, y ya él me dijo, bueno, esto hay que hacer una biopsia y mandar a analizarlo, a ver. Y me hicieron la biopsia, cuando ya, claro, el resultado de la biopsia ya dijo que era un mieloma, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí ya el traumatólogo me derivó al hematólogo y ya empezaron a contarme qué era, y fue cuando la primera vez que yo leí y entendí, ¿no? Oí la palabra mieloma, y luego sí no es que me pregunté muchas veces, y todavía me lo pregunto, que a lo mejor, bueno, me puedes comentar algo sobre el asunto, que es, oye, ¿por qué? ¿Qué pasa en mi organismo? ¿Por qué a mí se me ha producido un mieloma? ¿Por qué tengo yo un cáncer de sangre? Yo creo que cualquier paciente que hace un fenómeno oncológico, una enfermedad oncológica, la primera pregunta es ¿qué he hecho?, ¿no? Ya no puedes repetir la vida, pero bueno, sí, de alguna manera es tu pregunta lógica. En el mundo del mieloma no hay una respuesta única, pero sí está claro que depende del trabajo inmune. Mieloma no ha hecho nada malo para tener mieloma, simplemente vivir. Yo soy hematólogo desde el año 86, lo que teníamos era lo que teníamos, eran 2 fármacos prácticamente. El paciente lo único que tenía era la intensificación, barrer el campo, no tenía otra cosa. ¿Qué ocurría? Pues que el paciente a lo mejor tenía una esperanza de vida X, pero muchas incidencias en medio, con agentes que eran agresivos para su organismo, que podían además evolucionar a otras enfermedades, con lo cual
hoy que está muy de moda, la calidad de vida, ¿no? Pues estaba bastante mermada. Decía, tú le podías conseguir X años, pero con muchas incidencias, con muchos eventos en su vida. Y de vez en cuando levantaba uno y decía, ¿y cuándo te vas a acordar de mí? Porque es enfermedad, 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 pero el paciente no te acuerdas de ella, porque no lo puedes controlar. O sea, yo creo que el gran concepto de los nuevos medicamentos es, existe paciente, voy a tratar la enfermedad, pero voy a respetar al paciente, porque el paciente es el que vive, bien o mal, pero vive él. La enfermedad, ojalá no viva, pero yo tengo que respetar a él, ¿no? Bueno, no es cuestión de pensar suerte, simplemente del momento en el que me ha tocado, pues nada, he tenido más posibilidades a lo mejor de llevar una vida más ordenada. Bueno, ¿nos vamos? Muy bien, pues venga, pues vamos a seguir disfrutando del sitio. Sí, El paso del tiempo, los vientos y las tormentas han zarandeado estos árboles durante años, pero sin llegar a quebrarlos. Pero bajo esta aparente fortaleza, los pinsapos son seres frágiles que necesitan del cuidado de todos, de la misma manera que un paciente con mieloma múltiple necesita apoyo, y nos recuerdan la importancia de que te acompañen y te expliquen la enfermedad. Claro, lógicamente me imagino que cada médico tiene una forma de comunicarle al enfermo qué es un mieloma, qué consecuencias. Bueno, eso no te lo enseñan en la facultad o en la formación, te enseñan lo que es un mieloma y ya está. El mieloma, para un hematólogo, cuando diagnosticas un mieloma sabes que vas a tener mucho trabajo y mucha carga emocional. Entonces, es una enfermedad que se caracteriza por esa variabilidad, que la célula que la produce es la misma, se llama célula plasmática y es una célula que va surgiendo de forma progresiva y que adquiere ventaja con respecto a las células normales, que suele vivir en la médula ósea, y sus características, su diseño, es casi un diseño de ficción, porque lo que hace la célula plasmática es intentar hacerse un sitio en el hábitat donde vive, que es la médula ósea, generalmente, y eso produce muchas consecuencias. Por un lado, cuando va creciendo se abre espacio. Una de las maneras de abrirse espacio es hacer que la célula sanguínea normal, sobre todo en el área de la producción de glóbulos rojos, baje. Entonces, la anemia. Por eso tampoco es raro que el paciente presente cansancio fácil, deterioro, porque puede presentar anemia, ¿no? El otro gran efecto que tiene, y es muy importante, es sobre el hueso, porque el hueso le impide crecer. Entonces, ¿ella qué hace? Pues le dice a la célula, no toca a la célula que destruye hueso, pero sí a la que forma hueso, de tal manera que la célula destructiva va evolucionando, pero la que produce construcción no, con lo cual empieza a destruir hueso, se llama osteolisis. Y entonces se hace su sitio. Claro, eso produce fragilidad ósea, dolor óseo, y uno de los eventos que más problemas nos da, tanto a pacientes como a médicos, que es la fractura de un hueso, que se llama patológica porque no era esperable que se rompiera. Una paciente pues puede romperse, la última paciente se rompió la rodilla porque se subió a la cama de rodillas y se partió su rodilla. Y no sé, la evolución que ha habido de 15 años para acá, como dice. La gran evolución de estos nuevos fármacos es que permite que los pacientes tarden mucho en volver a recaer, con lo cual ese tiempo que se denomina tiempo libre de la progresión, ¿no? O libre de progresión, es el que te permite vivir bien, porque no ves la enfermedad. Y cuando recae, puedes volver a enganchar un segundo tiempo libre, muy largo también, y si tienes esos periodos tan largos, vives mejor. O sea, calidad de vida es tener tiempo libre de enfermedad. Calidad global, hombre, claro, vivir más es lo suyo, el objetivo, y curarte. Espero que lleguemos al objetivo final, que es curar el mieloma. Eso es lo que esperamos también nosotros, poderle decir al paciente, tranquilo, que esto está hecho. Estar dentro del bosque te impide contemplarlo en su totalidad. Hay que salir de nuevo
para volver a tener perspectiva, una mirada global, una visión de conjunto. Supone unir las pequeñas piezas del rompecabezas que hemos ido reuniendo para entender mejor este espacio sanador, para reflexionar sobre lo que hemos vivido. Cualquier circunstancia que le ocurra al enfermo, que para él es muy importante, a lo mejor tendría que haber alguna forma de que el paciente supiera que ha llegado su inquietud al hematólogo y bueno, si ya ha llegado ya sabes que según la importancia que tenga te contestará, claro. Sí creo que es un área que deberíamos de mejorar en cuanto a la atención al paciente, porque el paciente tiene muchas dudas. Creo que quizás más que otras patologías exige que todos estemos a la vez, ¿no? Los pacientes, por supuesto, los médicos que nos dedicamos a esto y todo el entorno profesional que pueda aportar todas las cosas, ¿no? El hematólogo es, digamos, que el director de orquesta del mieloma, pero el mieloma sufre muchas vicisitudes clínicas y en otras enfermedades está bastante trabajado, pero quizás en el mieloma falta esa aproximación multidisciplinar. Falta el que hubiera traumatólogos especializados, hubiera rehabilitadores especializados, hubiera en el área pues de infecciosos, porque el mieloma al fin y al cabo de lo que enferma es de esto, de problemas, eventos traumatológicos, eventos respiratorios, porque hacen inmunodepresiones. Desde mi punto de vista considero que no es lo mismo tener un episodio de dolor óseo e ir a un traumatólogo, que bueno, que tú empiezas diciéndole: mire, soy paciente de mieloma múltiple y vengo por esta circunstancia. Que el otro caso sería que yo a mi hematólogo le digo: tengo este problema, y me dice: como es un asunto de traumatología, que te vea fulanito de tal, que digamos es más especializado en ese asunto, y a mí me daría mucha tranquilidad el estar dirigido por el hematólogo, lógicamente. Y bueno, ir al traumatólogo, que sé que está en esto, y bueno, pues ya digo, me daría mucha más tranquilidad esa conexión entre diferentes especialidades. Al fin y al cabo, el paciente de mieloma, su referencia siempre es el hematólogo. Entonces, si el hematólogo te dice: esto, ve a ve por aquí, ve por allí, pues te da la tranquilidad, aparte de que, claro, lógicamente los hematólogos no sois especialistas de todo. Es una simbiosis donde pacientes, profesionales, industria, administración forman un equipo en el que lo lógico es intentar trabajar todos a una, que es resolver un problema. Pues yo creo que efectivamente hemos intercambiado opiniones en un ambiente cómodo, agradable, y bueno, ha sido muy fácil la conversación. Y ya pues nos vamos a tener que despedir. Sí. El mieloma nos ha unido y bueno, pues ahora cada uno a su tierra. Y nada, y encantado de haber podido compartir este rato, y ojalá, pues bueno, estas cosas se repitan, ¿no? Recorrer este bosque de pinsapos en la Sierra de las Nieves nos recuerda la importancia de acompañar a aquellos que más lo necesitan, y que el trabajo en equipo es la mejor forma de cuidar e informar a las personas con mieloma múltiple. Y ya de paso también la fortaleza, la resistencia y el optimismo que necesitamos emplear para hacer frente a la adversidad, incluso en los peores momentos, a pesar de nuestra aparente fragilidad. A cambio nos ofrecen frescor en verano, agua, belleza, tranquilidad, silencio y paz cuando más necesitamos cuidarnos. Son espacios sanadores, compasivos, que debemos descubrir.